buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Romero y junto a mi compañero Camilo Arevalo vamos a presentarles nuestro proyecto sobre el modelo de valoración de activos de capital CAMP y la optimización de portafolios de Marcovex aplicados al mercado accionario colombiano. Nuestro análisis abarca el periodo de enero del 2016 a febrero del 2026 y tiene un enfoque netamente econométrico. No solo calculamos los parámetros, sino que auditamos y corregimos los supuestos de Gauss-Markov para garantizar que nuestras decisiones de inversión tengan un respaldo estadístico válido. Para entrar en contexto, el CAMP es el modelo de referencia en las finanzas modernas. Su premisa central es muy sencilla: el mercado no va a pagar por asumir riesgos que podrían eliminarse diversificando. Solo remunera el riesgo sistemático, el cual medimos a través del coeficiente beta. Como vemos en la ecuación de la línea de seguridad del mercado, un beta mayor a 1 indica un activo agresivo, mientras que un beta menor a 1 señala un activo más defensivo. El intercepto alfa debería ser estadísticamente cero en un mercado en equilibrio. Pero para que todo esto sea confiable, nuestra estimación por mínimos cuadrados ordinarios debe ser el mejor estimador lineal y sesgado, lo que nos obliga a cumplir los 5 supuestos econométricos. Para el análisis de datos, nuestra muestra consta de 120 observaciones mensuales para 4 grandes firmas: Bancolombia, Cibest, Energías de Bogotá y Nutresa. Como benchmark de mercado usamos el Colcap y como tasa libre de riesgo los bonos TES colombianos. Si observamos las gráficas de la pantalla, notamos claramente tres fases en la última década: una de desaceleración prepandemia, el choque severo de 2020 y un rebote actual altamente volátil. Visualmente ya podemos identificar que Bancolombia y Cibes se mueven como espejos, mientras que Energías de Bogotá sirve como un ancla de estabilidad. Para el análisis descriptivo, esta tabla nos resume la relación entre riesgo y retorno de nuestra muestra, comprobando la teoría financiera clásica. Nutresa es la líder en rentabilidad con un 21.20% de retorno promedio, pero a cambio de asumir la mayor volatilidad del grupo, superando el 37%. En el otro extremo tenemos a Energías de Bogotá, que representa el perfil de menor riesgo absoluto con una volatilidad del 19%, confirmando su carácter de activo defensivo propio del sector de servicios públicos. Bancolombia y Cibest se mantienen en un perfil de riesgo relativamente intermedio. Para la matriz de correlación, este mapa de calor es quizás el diagnóstico inicial más importante para armar nuestro proyecto. En rojo intenso vemos que Bancolombia y Cibest tienen una correlación casi perfecta del 0.956, que responden idénticamente al mercado. Por otro lado, fíjense en el recuadro azul: Energías de Bogotá y Nutresa, que tienen una correlación negativa de menos 0.122. Esto es una mina de oro, por así decirlo, para la diversificación. Significa que cuando los servicios públicos caen, el consumo masivo tiende a subir, permitiéndonos crear una cobertura más natural. Para la estimación de mínimos cuadrados ordinarios tradicionales, aquí realizamos nuestra primera estimación por mínimos cuadrados ordinarios en niveles. Bancolombia y Cibest arrojan betas agresivos superiores a 1.2 con coeficientes R cuadrado altísimos, indicando que dependen fuertemente del Colcap. Energías de Bogotá se muestran defensiva con un beta de 0.60 y es la única que cumple el equilibrio del campo con un intercepto que no es significativo. Pero se puede notar la alerta en Nutresa, el cual tiene un intercepto normalmente alto de 16.78. Esto no es un milagro financiero, es más bien como una bandera roja grande de que el modelo tiene distorsiones econométricas que se deben corregir. Para saber si estos betas que acabamos de ver
sirven para algo o si son meros números espurios, pasamos a nuestra auditoría econométrica. Vamos a someter los cuatro modelos a las pruebas de integración: normalidad, multicolinealidad, homoscedasticidad y autocorrelación serial. De la corrección de estos problemas dependerá la validez de nuestra optimización de Markowitz. Para el supuesto 1 de integración, comenzamos con la prueba de Dicke-Fuller ADF para evitar regresiones espurias. Descubrimos que Bancolombia, Energías de Bogotá y Nutresa son series no estacionarias o procesos I1, por lo que transformarlas a primeras diferencias era obligatorio. Ahora bien, la prueba nos arrojó que Cibets era el único activo estacionario en niveles I0. Sin embargo, para nuestra investigación decidimos aplicarle también las primeras diferencias a Cibest. ¿Por qué? Por un principio de coherencia y buena interpretación. Si mezclamos variables en niveles con variables diferenciadas, la interpretación transversal de los betas pierde sentido económico. Diferenciar toda la muestra garantiza que todos los betas se interpreten bajo la misma lógica de variación y cambios en el retorno, estandarizando el modelo de manera más robusta. Para el supuesto 2, que es de normalidad, pasamos a la prueba de Jacques-Vera sobre los residuos. Como vemos en los histogramas y los gráficos, QQ a la derecha, Bancolombia, Cibest y Energías de Bogotá cumplen con la normalidad. La excepción es Nutresa, que la rechaza con un p-valor de 0.0011 debido a una fuerte asimetría positiva. Esto significa que tiene una cola derecha más gorda, dada por episodios de retornos excepcionalmente altos. La falta de normalidad nos obliga a ser más cautelosos, aplicando inferencia más robusta. Pasando al supuesto de no multicolinealidad, seremos muy breves. Dado que nuestros modelos CAPM son regresiones simples contra el exceso de retorno del mercado, el factor de inflación de la varianza es exactamente 1 por definición en cada modelo individual. No obstante, dejamos una advertencia fundamental para la construcción del portafolio. La correlación casi perfecta del 0.9559 entre Bancolombia y Cibest implicaría una multicolinealidad severa si intentáramos usarlas como variables predictivas simultáneas. Son sustitutos perfectos y esto tendrá repercusiones directas al momento de diversificar. Donde sí encontramos un reto econométrico serio fue en la varianza de los errores. Aplicamos las pruebas de Broich, Pagan y White y los cuatro modelos rechazaron rotundamente la homocedasticidad al 1% de significancia. Financieramente, esto es muy lógico. Los mercados no tienen una volatilidad constante, sino que presentan clústeres de volatilidad, alternando épocas de calma con picos de crisis. El caso más severo fue Energías de Bogotá, con un estadístico de White altísimo de 27.70, lo cual tiene todo el sentido económico debido a los choques discretos que se generan las regulaciones tarifarias periódicas sobre sus utilidades. ¿Cuál es el peligro de ignorar esto? Que los errores de estándar de mínimos cuadrados ordinarios se subestiman, inflando los estadísticos T y dándonos una falsa precisión. Para corregirlo, implementamos la matriz de covarianza robustas HC3 de McKinnon y White. Al hacerlo, los verdaderos intervalos de confianza se ensancharon. Por ejemplo, el error estándar real de Energías de Bogotá aumentó un 37% y el de Nutresa un 22%. Afortunadamente, pese a esta corrección conservadora, nuestras dos betas siguieron siendo estadísticamente significativos. Llegamos al problema más grave de nuestra estimación clásica. Los estadísticos de Durbin-Watson originales nos dieron valores entre 0.12 y 0.34, indicando una autocorrelación positiva extrema en los cuatro activos. Evaluamos el coeficiente de Rho iterativo y nos dio cifras de hasta 0.93. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente por un artefacto metodológico. Al calcular los retornos con una ventana móvil anualizada de 12 meses, las observaciones mensuales consecutivas comparten 11 meses de historia superpuesta. En econometría, la autocorrelación no sesga el beta, pero lo vuelve altamente ineficiente y peor aún, infla artificialmente el R cuadrado y el intercepto. Esto nos estaba generando la ilusión estadística de que el mercado explicaba el comportamiento de las acciones mucho mejor de lo que realmente lo hacía.
En este punto, los betas de los mínimos cuadrados ordinarios que acumulamos inicialmente eran matemáticamente inviables para tomar decisiones de inversión. Para resolver esta inercia aplicamos dos métodos. Las primeras diferencias, obligatorias para nuestras series con raíz unitaria, y el procedimiento iterativo de Cochrane-Orcall, que elimina la autocorrelación modelando el componente AR1 de los errores. Tras iterar, los estadísticos Durbin-Watson subieron a niveles saludables cercanos a 2, indicando que los residuos finalmente eran ruido blanco. Aquí quiero detener a la clase en el caso de Nutresa. Si recuerdan, su beta original por mínimos cuadrados ordinarios era de 0.9310, un activo casi neutral, pero ese beta estaba inflado por la autocorrelación extrema de ρ igual a 0.89. Tras aplicar la depuración de Cochrane-Orcall y primeras diferencias, el beta real de Nutresa convergió a 0.5155. La econometría desnudó la realidad. Nutresa no era neutral, era el activo más defensivo de toda la muestra. Si un gestor de fondos hubiera usado el modelo original, habría sobreestimado el riesgo sistemático de Nutresa en un 75%, asignándole un costo de capital castigando e injustificado. A manera de síntesis, en esta tabla vemos que ningún activo de la Bolsa de Valores de Colombia cumplió simultáneamente los supuestos de Gauss-Markov en su forma estándar. Autocorrelación y heterocedasticidad estuvieron presentes en el 100% de la muestra. La no estacionariedad, raíces unitarias, afectó a 3 de 4 y la falta de normabilidad a Nutresa. Esto demuestra que el aplicar el modelo CAPM a la ligera en mercados emergentes es un peligro financiero. La multiplicidad de violaciones nos obligó a realizar un diagnóstico y ajuste artesanal, acción por acción, dejándonos con parámetros estadísticamente limpios y robustos para poder pasar, ahora sí, a la etapa de optimización. Con la matriz histórica de varianzas y covarianzas ya purificada, podemos aplicar la optimización cuadrática de Markowitz. Nuestro objetivo matemático es minimizar la varianza del portafolio, el riesgo, sujeto a que la sumatoria de los pesos invertidos sea exactamente el 100%, y restringiendo matemáticamente los pesos a valores no negativos, es decir, asumiendo una estrategia en largo donde no se permiten las ventas en corto en el mercado colombiano. Queremos la mejor combinación porcentual posible que nos proteja de la volatilidad. El algoritmo de optimización resolvió primero el portafolio de mínima varianza global, MVP. La orden fue minimiza el riesgo absoluto. La solución óptima dictó invertir un 66.63% en energías de Bogotá, 22.72% en Civest y 10.65% en Nutresa. Como ven, Bancolombia fue asignada con un peso del 0%, excluida totalmente por ser redundante. El resultado de esta mezcla es extraordinario. El riesgo del portafolio cayó a un 16% mensual. Para ponerlo en perspectiva, el riesgo promedio de comprar estas acciones individualmente era del 26.37%. Logramos una drástica reducción del riesgo de casi el 40%. El secreto estadístico: la impresionante covarianza negativa de menos 33.73 entre los servicios públicos de energías de Bogotá y los bienes de consumo de Nutresa. Cuando una industria sufre, la otra actúa como salvavidas. Pero minimizar el riesgo no lo es todo. Queremos maximizar el retorno sobre ese riesgo. A la izquierda vemos la frontera eficiente. La estrella verde representa la perfección teórica, el portafolio tangente. Este portafolio logra el máximo ratio de Sharpe de 0.6749, invirtiendo exclusivamente en los dos activos complementarios, 54.79% en Energías Bogotá y 45.21% en Nutresa. Bancolombia y Civest quedan excluidas por completo porque no pueden superar matemáticamente esta combinación. En el centro vemos cómo la línea del mercado de capitales se traza desde la tasa libre de riesgo de los bonos TES, 0.917% mensual, tocando exactamente esa estrella verde. Y a la derecha, la prueba reina, corrimos una simulación de Monte Carlo lanzando 10.000 portafolios aleatorios. Ninguno de los 10.000 puntos pudo penetrar la envolvente superior izquierda trazada por Markowitz. Como recordarán, Nutresa reprobó la normalidad por tener colas largas. Por lo tanto, para gestores con alta aversión del riesgo, sugerimos complementar esto calculando el Conditional Value at Risk en el futuro. Para finalizar nuestra investigación dejamos 4 grandes conclusiones. Primero,
El peligro de los parámetros no ajustados. Bancolombia y Energías de Bogotá mantuvieron betas estables, pero el caso de Nutresa demostró que ignorar las fallas econométricas nos lleva a clasificar mal los activos. Actuar con el beta original de 0.93 habría provocado errores graves en la valoración corporativa y fijación de precios. Segundo, los interceptos como espejismos. En las regresiones iniciales, casi todos los activos parecían tener alfas gigantescos y retornos anormales, lo que sugería un mercado muy ineficiente. Sin embargo, demostramos que esos interceptos estaban altamente contaminados por inercia autorregresiva y raíces unitarias. Eran artefactos econométricos, no milagros del mercado. Tercero, el poder estructural de la diversificación. La optimización nos demostró que en Colombia no se necesita tener todas las acciones del índice, solo combinando un activo defensivo del sector regulado, energías, y uno de consumo masivo, Nutresa. Se lograron los mejores ratios del Sharpe posibles. Y por último, limitaciones del CAPM clásico. El modelo es elegante en teoría, pero en la práctica asume un riesgo estático y omite la persistencia autorregresiva. Hemos demostrado que sin una auditoría rigurosa de los supuestos de Gauss-Markov, el CAPM es insuficiente para la gestión real de portafolios.